Hola, buenos días. Somos Manu y Óscar en nuestro segundo capítulo del broadcast. Estamos aquí con nuestro profesor de Física y Química, Antonio. Buenos días. Hola, buenos días. Y bueno, queríamos saber un poquito más de él, porque la verdad, como profe muy bien, pero él nunca nos cuenta nada de su vida reservada. Bueno, personal, perdón. En primer lugar, solo quería preguntarte cuántos años llevas en el centro. Porque sabemos que llevas mucho tiempo. No por ejemplo, a mis primos que hace mucho tiempo que estuvieron aquí, les diste. Nos gustaría saber cuánto tiempo llevas en el centro. Pues mira, tantos como el instituto. ¿Sí? Sí. ¿Llevas desde el día 1? Desde el 29 de septiembre, creo que era 29. 29 de septiembre del 1999. Mima. Hostia, ya tiene años. 22 años. Sí, 22 años. ¿Y siempre diste física y química o...? No. ¿Diste más cosas? Di tecnología, Uy. di matemáticas. ¿Tú? ¿Matemáticas? Sí, Uy. también. ¿Y qué estudiaste para dar tantas cosas? Sí. Química. ¿Química? Bueno, Química. Pero yo quiero bueno, coger esa carrera. en química se estudia matemáticas, se estudia biología, Ya. se estudia física, se estudia química. Sí. Valemos Sí. para un roto y para un descosido. Sí. La química vale para todo. ¿Y lo de ser profesor? ¿Por qué quisiste serlo? Claro, ¿Querías ser otra cosa o...? No. Lo que pasa es que, bueno, se dieron las condiciones. Ya. Es posible que bueno, como siempre te estás moviendo en el ámbito escolar, Sí. como estudiante, ya sea en el colegio o en la universidad, lo más cómodo, no sé si es la palabra exacta, pero que acabes, que Sí. continúes en ese ámbito. Ya, es lo normal. Sí. Ujú. Sí. Bueno. Y como profesor de física que eres, Ujú. claro, la física siempre intenta explicar las cosas. Ujú. Y hay una cosa que... No se puede explicar. No se puede explicar, que es lo paranormal. ¿Y tú crees de lo paranormal? ¿Alguna experiencia o algo así? No. Es que nos contaron, Fernando, por ejemplo, que por aquí le pasó algo, no me acuerdo ahora muy bien, pero... ¿A quién? Fernando, que se Sí, cerraban no. puertas solas y cosas así. No. No sé. Cosas un poco... Sería al aire. Sí. Cosas un poco espeluznantes. Y bueno, tú y yo siempre en clase... Nos llevamos bien. Nos sí. llevamos bien, sí, pero siempre Genial. dices, ay, es que eres un poco liante, tal. ¿Y tú de pequeño, cuando estudiabas, cómo eras? Era muy bueno. Era muy Sí. bueno. Eras muy Te bueno. pega, No, te pega. No digo que fuera muy buen alumno, que también. No, pero era muy cobardica, o sea que no Ya. me metía en líos, procuraba no meterme en líos. Todo dieces y así, todo en las asignaturas. No, eso no. Hombre, eso tampoco... Un pico rapao. No, tampoco. No, a ver, siempre ¿De qué eras? lo que se podía. Lo que Dependía- lo que se podía. lo que se podía, sí. Vale. Antes nos contaste que no eras de Vigo Ujú. y nos gustaría que nos contases, bueno, pues dónde naciste y que nos contases un poco de tu vida en o sea, de tu infancia, por así Ujú. decirlo. Ujú. A ver, yo llevo en Vigo 30 años o algo así, debe Ya. ser, ¿no? O sea que ya, vamos, soy de Vigo tanto como el alcalde casi. Pero no, yo nací y crecí y estudié en La Estrada, que es un pueblo de la provincia de Pontevedra. Ah. Sí. Lo que pasa es que queda en la otra punta de la Ya. provincia. Vale. En la Estrada. Bueno, no sé dónde queda, pero bueno. Yo sí, más o menos. Del entorno de Santiago, Vale. Sí, que es uf, donde hace vida la gente de La Estrada. Sí. Vale. Ok. Pues bueno, también, como le preguntamos a A Lucio. siempre tenemos una duda. ¿Qué música escucha un profesor? ¿Yo? Sí. ¿Tú? Por ejemplo, Lucio dijo que escuchaba música clásica Sí. y que escuchaba también rock en el coche. No, yo música clásica No. no me la escucho, sí hay que escucharla, pero no me entretiene. Escucho bandas sonoras de películas, Sí. que es lo más parecido si cuadra a la música Sí. clásica. Sí. Y escucho después pues algún autor que me interese. Fito, por ejemplo, me gusta. Ujú. Me parece una persona que sus letras dicen algo y que Ya. es auténtico. Me gusta también Peter Gabriel, Sting, gente que en sus canciones diga algo. Vale. Vale. Sí, que transmitan un mensaje. Que te diga, que te Que diga. tenga sentido, básicamente.
Bueno, igual esta pregunta es un poco comprometida, Sí, pero tenemos una duda. ¿Tú estás casado? sí. ¿Sí? ¿Desde hace cuánto, sí se puede saber? Uf, pues Más de 30 ya años. perdí la cuenta, pero entre 25 y 30, sí. ¿Y hijos tienes? 2. No sabía de eso. No se sabía. Sí, sí, ¿Más sí. mayores que nosotros? En plan, yo tengo Sí, 17. un poco más, sí. Un poquito Vale, más. vale. No mucho más, pero más. ¿Y no los trajiste al centro? ¿Qué los va a traer? Nos tienen miedo. A ver, que han venido al centro, pero evidentemente cuando hay clase no... Ya. Sí, sí. Cuando hay clase estaban estudiando en su instituto. A ver qué pasa. La otra pregunta es si vas a gimnasio. No voy a gimnasio. No. ¿Alguna vez fuiste? No, tampoco. Nunca. ¿Por qué lo decís? No sé. Ah, vale. Teníamos una duda. Si ibas a gimnasio, no. ¿Y algún deporte hiciste? Sí. Claro, deporte A pequeño. ver, fútbol, como todos. Nos dijiste una vez que eras del Madrid. Es verdad. A ver, si me dan a elegir entre el Madrid y el Barça, soy del Madrid. Ya. ¿Viste el partido Pero- contra el Sheriff? Conste que cada vez soy menos de los dos. Ya. A mí me pasa también. Ahora, Ya. soy celtista a tope. Bien, muy bien, muy bien. Así Perfecto. me gusta. Nos gustaría que nos contases, no sé, dijiste antes que no te acordabas, pero alguna anécdota con No. algún alumno, sí. Anécdotas. Entre los 22 años de aquí y más alguno más de fuera, anécdotas tengo montones, pero soy muy malo para estas cosas. Sí, me tiene pasado. De alumnos que en clase, pues, yo qué sé, hablando de segundo, tercero de la ESO, de ser malos estudiantes, de tener un comportamiento Ya. pésimo, que con el tiempo sin cuadrar me los encontraba en la calle, ya más mayorcitos y tal, y bueno, pues a veces pues hablábamos de la razón que teníamos cuando le decíamos que era conveniente que... ¿Viste? Temas de ser adolescente. Bueno, sí, Y se me acaba de olvidar la pregunta. muy bien. Se me acaba de venir otra vez. Sabemos que eres secretario Sí. y nos gustaría que nos contases ¿Qué hace? qué es ser secretario de un instituto. A ver, son varias las funciones, pero así, por ejemplo, a bote pronto, ¿no? Levantar acta de las reuniones que se celebren. El instituto, el profesorado constituye un órgano colegiado, que es el claustro. Después está el consejo escolar, que es otro órgano colegiado que dirige el centro. Y el secretario lo que tiene que hacer es levantar acta de las reuniones, de lo que allí se decida. Esa es una de las funciones. Después, por ejemplo, está el llevar la cuestión económica, Ya. las cuentas del centro. Lo del bus. Está lo del bus, el polémico bus, que bueno, pues hay que... la consejería nos asigna una serie de rutas y nosotros tenemos que a esas rutas incorporarle el alumnado, Vale. entre otras, vamos. Y en las reuniones, ¿recuerdas alguna que fuese, en plan, yo quiero salir de aquí, se está liando, adiós? Siempre hay, a ver, donde hay diferentes pareceres, Ya, hay es normal. hay días mejores y días peores. Pero una que se haya liado, en plan, no acabaron a puños porque son... No, educados. somos gente razonable, no acabamos a puños Bueno, nunca. Ni a puños ni a gritos. insultos, No. Bien. Pues muy Buen bien. rollo. Buen rollo. Pues creo que así ya está la entrevista. No tenemos ninguna pregunta. Sí, ya, también te digo, se va a acabar el recreo ya, ¿eh? Faltan 3 minutos, Fon. Faltan 3 minutos. Hay que ir a por el café y a por mis Hay chips que ir a Ahoy. tomar el café antes de hay subir, que ¿no? ir a la cafetería. Bueno, pues muchas gracias, Antonio. Venga. Muchas gracias a los que nos oyeron. Y gracias por invitarme a mí. De nada. Ya. Hasta luego. Hasta- Cuando queráis un especial, Muy bien. Solo lo escucho Alberto, como esto está insonorizado y nosotros no escuchamos nada. Bueno,